Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que se transmite a través del canal de YouTube y también de CEAR-TN y también a través de Visión 10, todas las tardes, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, pues vamos desgranando lo positivo de cada día que lo vamos viviendo y a lo mejor no nos damos cuenta. Queremos que este espacio sea una televisión abierta, dialogada y sobre todo constructiva, como quería San Agustín, al estilo de San Agustín. Estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí en Querétaro, junto al Colegio Fray Luis de León. Hoy con nosotros está uno de esos personajes que probablemente llevemos a nuestra casa a través de un periódico, que conocemos el nombre, pero no le ponemos rostro, nada más hay unas letras. Él es licenciado en Sociología por la UAC, maestro, tiene la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Políticos, tiene otra maestría en Ciencias de la Familia por la Universidad de Santiago de Compostela, por la Universidad de Navarra, pues tiene también algunos estudios teológicos, Filosofía por la Universidad Pontificia, es exfrailo, también es antiguo alumno del Colegio Fray Luis de León y una persona pues querida dentro de los agustinos recoletos. Omar Árcega, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Omar Árcega se preocupa de la redacción de todo el periódico del Observador, el Observador de la Actualidad, un periódico católico. Vamos a ver, ¿se puede ser periodista político y se puede ser periodista político católico? Sí, yo digo que sí, porque finalmente las tres vertientes, ¿no?, van tras algo que se llama la verdad, ¿no? Entonces, obviamente cada uno tiene sus propios caminos, ¿no?, pero creo que lo que los une, ¿no?, es esa búsqueda de la verdad y transmitirlas de alguna manera, ¿no? Entonces, pues obviamente al analizar las dinámicas políticas tú vas buscando una verdad, ¿no? Y claro, no las analizas para ti, ¿no?, las analizas para transmitir a la gente y que la gente entienda, ¿no? Yo quiero irme para atrás en el tiempo, vamos a irnos para atrás, Omar, y vemos en una época de la Revolución que surgen periódicos católicos en México. Y podemos decir que también en algunos países de Latinoamérica. Y luego surge como un veto a todo lo católico en la vida pública de un país como México. ¿Cómo ves tú, que entiendes de política, este factor nuevo, estas nuevas relaciones entre Iglesia y Estado y este nuevo periodismo que está saltando a las páginas también de otros periódicos? Porque quiero recordar ahora a Paz Fernández Cueto, del diario Reforma, diario nacional, que tiene seguidores, que ella se declara perfectamente católica y bueno, pues como que tiene cierto efecto, o a lo mejor es un periodista creyente que ahí queda. ¿Cómo ves tú todo este largo caminar? Pues ciertamente ha sido un proceso difícil, ha costado sangre, ¿no? Y bueno, todo esto viene por una tirria que le tenían o le tuvieron los políticos liberales del siglo XIX, ¿no?, a la Iglesia, asumiendo que la Iglesia era ciertas cosas que ellos le tenían repulsión, ¿no? Entonces, pero todo esto se dio en un contexto de un pueblo profundamente religioso y profundamente católico. Entonces, durante mucho tiempo vivimos con una especie como de esquizofrenia, ¿no? Es decir, sí éramos un pueblo religioso, somos un pueblo religioso, pero no podíamos hablar de religión en la escuela, en el trabajo. Entonces, los católicos vivíamos como una especie como de esquizofrenia, ¿no? Y entonces lo que se está viviendo ahorita, lo que estamos viviendo ahorita,
es como una normalización, ¿no? Es decir, bueno, sí se puede aceptar, somos un pueblo religioso, aceptamos, nos aceptamos como pueblo religioso, nos reconciliamos con este pasado que tenemos, porque claro, venimos somos una mezcla entre españoles, un pueblo religioso, y los indígenas, que también eran pueblos muy religiosos. Entonces, obviamente, teníamos que salir religiosos, no había de otra. Pero nos estamos reconciliando, ¿no? Y ha sido un proceso, sangre, ha costado sangre. Tenemos el ejemplo de los cristeros, ¿no? Se ha derramado sangre por esta cuestión. Y afortunadamente, ya los políticos, ya a partir de los años 90 del siglo pasado, entendieron que vivir esta dicotomía solamente, o esta esquizofrenia, más que dicotomía, esta esquizofrenia solamente nos desgarraba como nación. Entonces, pues se normalizaron las relaciones con el Vaticano, etcétera, ¿no? Que siempre hubo, ¿no? Que se daban en los gritos, pero bueno, ya nosotros tenemos un embajador allá, ¿no? Y ellos ya pueden tener oficialmente un embajador acá, un nuncio, ¿no? Etcétera. Entonces, es muy provechoso, es muy rico, todavía hay que avanzar más, ¿no? Porque todavía la cuestión religiosa nos causa conflictos en ciertos aspectos, ¿no? De hecho, el famoso lema de que en la mesa ni de política ni de religión, ¿no? Cuando realmente lo que hace a los ciudadanos es hablar de política, ¿no? En la mesa o en donde sea, ¿no? Y obviamente, si somos un pueblo religioso, pues mostrar con toda naturalidad, ¿no? Respetando siempre el sano, el Estado laico. Un Estado laico sí, no un Estado laicista, ¿no? Eso también yo creo que nos confundimos y por hacer un Estado laico acabamos siendo un Estado laicista, ¿no? A ver, un jefe de redacción como es Omar Árcega, llega el periódico, hay unas elecciones, hay que hacer un editorial, se hace el editorial. ¿Alguna vez Gobernación les ha escrito una carta de llamada de atención a un periódico católico como El Observador de la Actualidad? A nosotros no, pero sí, por ejemplo, al obispo emérito de Querétaro, ¿no? Monseñor Mario de Gasperín, que en las elecciones del 97-2000 publicó una carta, así debe votar un católico, ¿no? Entonces, claro, nosotros le dimos difusión a esa carta, ¿no? Y obviamente, bueno, casi lo crucifican a Monseñor Gasperín, ¿no? Que Gobernación tiene que mandarle una carta, un extrañamiento. A nosotros no, porque nosotros simplemente difundimos algo que estaba firmado por Monseñor Gasperín, entonces pues nosotros nivelan el entierro, ¿no? Pero, por ejemplo, él lo único que en su carta que ponía era aquellos que se dicen católicos, ¿no? Que, tienen que votar bajo o respetando ciertas normas, ¿no? Y punto. Daba su punto de vista, ¿no? Invitaba a reflexionar. Exactamente, era una reflexión. Decía, bueno, a ver, si ustedes son católicos, entonces estos son los valores que tenemos los católicos, ¿no? Y por lo tanto, los partidos que promueven valores o antivalores contrarios o valores contrarios a estos, pues simplemente no es coherente, porque ni siquiera decía no voten, ¿no? Simplemente decía, bueno, desde una perspectiva netamente católica no es coherente, pero reflexionen, piensen y ustedes tomen la decisión. Pero Omar, yo quisiera que como nos compartieras, cuando reflexiona la Iglesia Católica sobre pues, ideas o acontecimientos importantes del país, sobre la vida, sobre la cultura de muerte, ¿por qué van a por la Iglesia? ¿Por qué desde este Estado laico reflexiona un obispo, hace una reflexión personal y la quiere compartir a los demás? Y van por la Iglesia, por esa persona, ¿no? Puede reflexionar otro político, hacer una reflexión sobre la Iglesia, sobre la vida, sobre la cultura de muerte y no pasa nada. ¿Por qué hay esta diferencia de trato a veces? Porque todavía arrastramos esa historia, ¿no? de ese temor. Hay ciertos sectores, y son los sectores que lamentable o afortunadamente tienen más presencia o tienen más capacidad de poder convocar medios de comunicación, ¿no? Que viven todavía, a mi parecer, anclados en los miedos del siglo XIX, ¿no? Y los miedos del siglo XIX le tenemos miedo a la religión porque no es racional, no es razonable, ¿no? El siglo XIX fue el siglo de las luces, de la razón. Bueno, el siglo de las luces viene desde atrás, ¿no? Pero bueno, en el siglo XIX se vive esta exaltación de la razón, ¿no? Y de que todo aquello que no fuera medible y pesable no existía. Era parte de una ignorancia, ¿no? Entonces, esta mentalidad todavía es arrastrada por ciertos individuos, ¿no? Entonces, cuando la Iglesia habla, cuando los miembros de la Iglesia hablan, ¿no? En su calidad
de prelados, de pastores, pues obviamente les recuerda, ¿no?, esa institución añeja que se rige por cosas no racionales, que trata de oprimir al pueblo, que trata de guiarlo, ¿no? Recordemos la famosa frase de Marx, ¿no?, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Traen esta mentalidad, ¿no? O sea, todo aquello que es una religión, todo aquello es opio para el pueblo, contamina. Entonces, por eso sale ese resquemor, por eso todavía no está, por eso te decía hace ratito, no, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Todavía hay estos sectores que se lanzan, ¿no?, porque todavía están pensando que viven en una iglesia del siglo XIX y no se dan cuenta que ya es otra iglesia completamente distinta. Muy bien, pues estamos con Omar Árcega viviendo, compartiendo la actualidad religiosa, política que existe en un país, en México concretamente, compartiendo pues todas esas realidades. Me dicen que está preparado Eloy Saavedra con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han ocurrido la semana pasada. Vamos con él y en un momento regresamos aquí en Valores de Acero. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 del Hoy. Yo soy Eloy Saavedra. Hoy lunes 11 de agosto tenemos la información más objetiva y relevante del mundo de la fe católica. Vamos con la información. La fiesta de la Transfiguración nos impulsa a mantener la esperanza. El Papa Francisco se refirió a la fiesta de la Transfiguración del Señor que se celebró el pasado miércoles y expresó su deseo de que esta fiesta impulse a los cristianos a no perder nunca la esperanza. En sus palabras en español, el Papa Francisco invitó a que pidamos a Jesús que su gracia nos transforme a imagen suya, para que viviendo según el espíritu de las bienaventuranzas, seamos luz y consuelo para nuestros hermanos. El Vaticano pide más moderación en el saludo de la paz durante la misa. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en una reciente carta circular, anunció que la ubicación del signo de la paz dentro de la misa no cambiará, pero sugirió varias formas en las que el rito podría ser realizado con mayor dignidad, situación que ofrecería algunas medidas prácticas para expresar mejor el signo de la paz y moderar los excesos, que crean confusión en la asamblea litúrgica justo antes de la comunión. Y siguiendo con la información, el Papa Francisco revoca suspensión ad divinis al padre Miguel de Escoto. El Papa Francisco revocó la suspensión ad divinis del sacerdote Miguel de Escoto Brockman, de 81 años de edad, luego de que éste le enviara una carta expresando su deseo de volver a celebrar la Santa Eucaristía antes de morir. El sacerdote había sido suspendido en 1984 por San Juan Pablo II a causa de su participación en el gobierno sandinista de Nicaragua, aunque permaneció como miembro de la congregación de Marinol, pero sin desarrollar alguna actividad pastoral. Desde hace años, el sacerdote ha abandonado el empeño político. Y en otra información, 40 religiosos agustinos recoletos se reúnen en San Millán para su formación permanente. Durante una semana, religiosos llegados de diversas comunidades de España han participado en una semana de formación permanente en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, La Rioja, España. Esta semana de formación ha sido organizada por el secretario general de formación de la Orden Agustinos Recoletos. La prestigiosa y solemne Aula de la Lengua del monasterio riojano, cuna del castellano, acogió a los participantes para las diversas conferencias, intercambios y diálogos con los conferenciantes. Y finalizando con la información, ponga atención a esta noticia impactante y también heroica. Los agustinos recoletos asumen el riesgo de contraer el ébola y permanecen en sus misiones. Hace 4 meses que el misionero José Luis Garayoa alertaba sobre la situación del ébola en la zona de Camabay, en Sierra Leona, comunicando que el problema es más serio de cómo lo presentan.
Las autoridades de la embajada española, conocedoras de esta situación en el oeste africano, se han puesto en contacto con él pidiéndole que extreme las precauciones, pero el misionero Garayoa responde que no abandonará a su gente y que no utilizará el traje tipo espacial que la Organización Mundial de la Salud recomienda para portar ante este mortal brote epidémico. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Quede usted muy bien informado. Recuerde mandarnos sus comentarios en nuestro correo las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, bonito inicio de semana. Los invito a que nos unamos en oración para rezar por esa fiebre epidémica mortal del ébola para que no cause más muertes en nuestro mundo. Regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero. Gracias, Eloy, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han ocurrido la semana pasada. Seguimos aquí en Valores de Acero. Cualquier comentario o sugerencia en valoresdeacero@cartn.com. Estamos con Omar Árcega. Él trabaja en el periódico El Observador de la Actualidad, un periódico de corte totalmente católico, un periódico formativo y a la vez un periódico actual. Es el jefe de redacción de este periódico. Él es experto en sociología, en estudios políticos, da clases en la Universidad Autónoma de Querétaro y volvemos al periódico. Y volvemos a ese papel en donde todos los miércoles se va repartiendo a los diferentes lugares y en los domingos, incluso en las comunidades parroquiales. Cuando uno tiene que hacer periódico, tiene que clasificar lo que sí vale como línea y lo que no. Y ustedes tienen que tener una línea editorial para poder formar a aquellos lectores que son católicos y que desean ver qué ha pasado en el papel un domingo que tienen más tiempo. ¿Cómo uno clasifica las noticias y cómo se hace una línea editorial de un periódico católico? En primer lugar, tenemos muy claro, ¿no?, que trabajamos en consonancia con el magisterio de la Iglesia, ¿no? Ese es, digamos, la primera línea, ¿no? Como periódico católico, obviamente damos a conocer, o nuestra misión es dar a conocer las noticias, las problemáticas que aquejan al mundo cristiano, ¿no? Al mundo católico y cristiano en general. Entonces, lo que vamos haciendo es, tenemos noticias, digamos, de corte universal, ¿no?, que tienen que ver con toda la Iglesia en general, ¿no? Algunas intervenciones relevantes del Papa, algunas intervenciones relevantes de cardenales, algún movimiento eclesial que tenga relevancia internacional y mundial. Bueno, todo eso son la primera, ¿no? Y después tenemos las noticias que nos impactan más directamente, ¿no?, las que tienen que ver o con el contexto latinoamericano, con el contexto nacional y con el contexto regional, ¿no? Entonces, vamos viendo, analizando todas las noticias que van saliendo en esa semana, ¿no?, y las vamos clasificando, ¿no? Entonces, si hay alguna noticia que causa especialmente revuelo a nivel internacional o a nivel nacional, ¿no?, donde como Iglesia podemos decir algo y tenemos el deber de decir algo, aunque no sea estrictamente religioso, lo tomamos, ¿no? Así, hemos hablado, por ejemplo, de los migrantes, el problema de los migrantes, hemos hablado, por ejemplo, de las desigualdades que hay en el país, ¿no? Todo con una perspectiva y con una visión católica, ¿no? Entonces, digamos que esos son como los grandes prismas, ¿no?, en los que nos vamos moviendo. Ahora, tratamos temas en general, por muy espinosos o ásperos que sean, ¿no? Y yo creo que esos son los que mayor reflexión se necesita, ¿no? Por ejemplo, hemos tratado los casos de pedrastría, ¿no?, que tanto han lastimado, ¿no? Ese es el ejemplo más relevante, ¿no? Entonces, pero todo en consonancia, como te decía, con el magisterio, ¿no? Primando sobre todo el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Creo que ese es, y no nada más vale para el periodismo católico, sino debería valer para todo tipo de periodismo, ¿no? La principal guía es
el respeto a la dignidad del otro, ¿no? Sí, porque en cuanto a esto que dices de la dignidad humana está muy bien, sobre todo el día de hoy que salió una noticia como que el Papa había dicho que la Virgen de Guadalupe, todo esto es una fábula, lo ha tenido que desmentir Federico Lombardi, el vocero, el portavoz de la Santa Sede, ante pues todos los medios diciendo que pues esto es un chisme, ¿no? EWTN pues ya también a través de su agencia de prensa, Aciprensa, pues lo ha desmentido y ahí explica cómo ha sido toda esta noticia, cómo se ha difundido por la red. Hay ética en los medios de comunicación y hay ética en los medios de comunicación católicos. Mira, yo creo que en los medios de comunicación católicos sí hay ética. O sea, podríamos tener nuestras fallas, ¿no? En algunos casos a lo mejor nos puede fallar algo, pero creo que en principio todos tenemos muy claro, ¿no?, que si lo que estamos haciendo es difundir el Evangelio, no lo podemos hacer de malas maneras, ¿no?, ni faltando a la ética, ¿no? Al contrario, ¿no?, nuestro mensaje debe ir en consonancia, más bien lo que decimos debe ir en consonancia con cómo lo decimos, ¿no? En general de los demás medios de comunicación, bueno, pues hay de todo, ¿no? O sea, tenemos aquellos medios de comunicación que se van a las noticias amarillistas, ¿no?, y que le dan un tinte amarillista, porque bueno, se puede tomar una noticia de una tragedia, se puede manejar de distintas maneras, ¿no? Entonces, sí falta, yo creo que, sobre todo a los estudiantes de ciencias de la comunicación, ¿no?, que se les meta más esta cuestión deontológica, una cuestión más de valores dentro de la comunicación, ¿no? Bueno, si hablamos de la prensa, si hay una columna de valores frente a una columna sobre política o economía, ¿por qué se lee antes la economía y la política? ¿Los valores no interesan a un lector o los valores no interesan a México? Mira, yo creo que sí. El asunto de los valores es que a veces tienden a ser muy abstractos, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que escriba sobre valores tiene que ser como muy concreto, incluso hasta muy cómico para escribir, para que se gane lectores, ¿no? En cambio, pues la economía, la política, pues como quiera, nos entran por los oídos, vemos números, ¿no? La política a veces, esas columnas de política a veces son realmente chismes de política, no es realmente política, sino chismes de política, que también nos encantan los chismes, ¿no? Entonces, pues claro, eso le va quitando rating a una columna de valores y le va dando rating a este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, Omar. Si tú a esta entrevista le tuvieses que dar un titular, ¿qué titular le pondrías? Órale, a ver, ay, caray, de periodismo y laicismo y otras cosas. Pues con eso nos vamos, aquí en Valores de Acero, nos vamos con el cuarto invitado, me están diciendo en este momento, y pues volvemos el próximo lunes. Cualquier comentario, sugerencia, valoresdeacero@ceartn.com, o para ver más programas, pues ahí en YouTube, en el canal CEAR Television Network en YouTube. Nos vamos hasta el próximo lunes. Adelante el cuarto invitado. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Hola,
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa El Cuarto Invitado, aquí con mis queridas Liz y Lucero. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, qué muy bueno, bien, Connie. qué bueno. Qué gusto bueno. estar Un con gustazo ustedes. estar con ustedes. Y pues también aquí tenemos un súper invitado, sí, aunque me mires así. ¿Cómo estás? Él es Fray José Asunción Sánchez y pues está aquí para hablarnos de joven para los jóvenes. ¿O cómo decías tú, Lucerito? Este es un programa de un joven hablando de jóvenes. Exacto, Sí, exactamente. De un joven hablando de joven. Y pues bueno, platícanos un poquito de ti, Fray. ¿Cómo es que llegas a los agustinos? ¿Cómo inicia esta vocación y cuándo inicia? Estabas chavito. Muy chavito. Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y Gracias por espero aceptar. compartir algo con ustedes y con los que nos están viendo. Pues yo llegué aquí prácticamente por accidente. Detrás de esta palabra de accidente hay toda una historia entre Dios y yo, que la considero muy íntima. Y Pero nos Pero nos la Compártenos platicas. tantito, tantito. Nadie va a decir Nadie nos nada. está Mira, viendo. aquí todos somos bien Poquito. discretos, bien discretos. Vale, pues ahí está. Yo, para empezar, soy de aquí de la ciudad de Querétaro, del estado de Querétaro, y nací en un pueblo que se llama Tequisquiapan. Bueno, una pequeña ciudad o un pueblo Hermoso, muy grande. Hermoso lugar. Tequisquiapan. Efectivamente. Claro. Curiosamente ahí no hay parroquia ni presencia de los agustinos recoletos. Puro Dios ¿Y es la santo. iglesia que Dios, está ahí claro. en la plaza qué? Pues esa es la parroquia y la frecuentaba más por tradición familiar, porque mis padres son muy creyentes, profundamente católicos. Y pues como cualquier chavo de esa edad, pues siempre rehuía un poco de ese ambiente. No porque me dañara, sino simple y sencillamente porque no me llamaba la atención. No te interesaba. ¿No No. te interesaba? Yo jamás me acerqué a ningún grupo juvenil, a ningún tipo de convivencia, a ningún tipo de servicio en la parroquia. Yo era un... No era lo tuyo. O sea, ni eras Un chavo normal. alcohólico, ni nada por el no. estilo que ya... De hecho, creo que soy el único de mis hermanos que no he sido alcohólico. ¿Cuántos hermanos tienes, Fray? Somos 4 hijos, Ok. 3 hombres y una pequeña, la princesa de la casa. Y yo soy el mayor de La ellos. princesa de la casa. Es que la más chiquita. Sí, Por eso. Y tú eres el mayor de los hermanos. el mayor. Y sí, perdón, siendo tus papás tan profundamente católicos, ¿cómo te llamaba tu mamá? ¿No te obligaba a ir a misa? ¿O te obligaba a estar en ciertas prácticas de Semana Santa? ¿Te invitaba? ¿Tú qué hacías? Sí, al principio, desde pequeño, siempre les acompañé a ellos a la iglesia, a la Eucaristía. Éramos de misa dominicales. Cuando fui creciendo, entrando a la adolescencia, pues yo ya quería ser mayor y me dejaban ir solo a misa, con una condición, que les contara o me preguntaban de qué había tratado el Evangelio y esas cosas. Como no Como quería para ir, asegurarte. claro, pero yo ahí hacía trampa porque recuerdo que en la entrada de la iglesia vendían unos papeles con las lecturas del día. Yo iba, De ahí. compraba una, la leía. Y ya no tenías Y que ya no entrar ibas a y te ibas misa. de pinta. Claro. Te echabas la pinta Me echaba la entonces. pinta, me iba a los videojuegos. Pero cuando se dieron cuenta, ya me preguntaron qué padre celebró. Entonces iba, compraba mi hoja, me esperaba que saliera el padre, sabía quién era y me iba. Y así Como fue cualquier la- chavo que nos está viendo, Fray. como ¿Qué edad cualquiera. tenías, Fray? Yo en ese entonces tenía 15 años, porque fue a los 15 años cuando, estando en tercero de la secundaria, se acercaron unos profesores del Fray Luis de León, que no eran, bueno, sí eran profesores, pero también eran frailes agustinos recoletos, Fray René y Fray Jesús Mari. O sea que ellos son los malvados que te introdujeron a este Sí. medio. Y claro, como uno es de Chihuahua y tiene un acento un poco raro Sí, respecto sí. a los del centro y el otro era español, y también su acento llama mucho la atención, yo creía que eran algo así como protestantes o de una de estas iglesias. Sí, Los cristianas. viste, los Claro. viste muy Diferentes, diferentes. claro. No los vi diferentes, los vi raros, sinceramente, los vi muy raros. ¿Y qué te llamó la atención? Nada. ¿Por qué? Porque caí en la cuenta que eran católicos porque nos pusieron un video del entonces Papa Juan Pablo II. Pero- Ahí fue donde caí en la cuenta de que... Pero dije, ¿cómo estos son llegaste al católicos. video? Porque si andabas tú muy feliz en la calle con tus O sea, videojuegos. fue una jornada, te invitaron a algún Sí, evento. claro, como íbamos en tercero de secundaria justo para dar el paso a la preparatoria, entre que mirábamos qué preparatoria iba, el Fray Luis de León o René y Jesús Mari disfrazados de Fray Luis de León iban a invitarnos y aprovechaban para darnos una pincelada de la cuestionarnos vocacionalmente. Y nos dieron una hojita como la que tienen en sus manos que decía, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y ponía 4 caminos.
¿no? Yo en el primero dije que quería ser arquitecto, en el segundo pues supongo que escritor, en el otro pues artista, y en el último recuerdo que había ingeniero, química, cosas que yo no quería, y había uno que decía misionero. Pues yo escogí el menos peor, que era misionero. No quería ser pero misionero, no por querer ser. pero fue el menos peor y lo subrayé. Y fue por subrayar esa palabrita que dijeron, pues a este chico vamos a invitarle a las convivencias. Y te invitaron a Solo las Dios convivencias. sabe. ¿Y qué dijeron tus papás? Porque me imagino que después de verte tan rebelde, el que fueras invitado a una convivencia fue así. Yo creo que no lo creían. Por favor, se hizo el milagro. ¿No? Pues curiosamente sí que mi padre me había propuesto la idea de ¿por qué no vas al seminario? Yo le decía que Al diocesano. al diocesano. Aquí en Querétaro. Es que no me lo pensaba, rotundamente yo le decía que no. Yo, Que no era lo tuyo. no, a mí la cuestión sacerdotal, de hecho, nunca me llamó la atención, ya fue hasta muy entrado ya en mi edad. Pero sí que recuerdo que para empezar, Casa de Formación San Pío X me sonaba muy raro. Investigué si de verdad existía. No Porque me vayas a todavía no te llevar podías por otro creer lado. que Curioso. esos O sea, sí tenías esas muchachines, inquietudes, sí eras curioso. No, me llamó la atención, pero yo vine sobre todo porque nos invitaron a los que éramos la pandillita de Amigos. de amigos. Que los muy condenados me dejaron solo al final. Dijimos, vamos a ir en plan de pasar un fin de semana, en una convivencia. Como vacación. Sin papá. Qué bien, qué Sí, bien. así que si mi padre está viendo eso, me vas a disculpar, papá, pero teníamos pensado Usted disculpe, incluso señor, usted disculpe. traer un poquillo de alcohol y ese tipo de cosas, ¿no? Que Sí, ya de nos chavo. sentíamos- Los caminos Eran de los Dios grandes son caminos de Dios. Pero me dejaron bonitos. solo. Me O sea que dejaron y ninguno vine- de ellos vino, solo tú. No, solo yo. ¿Y qué pasó? Se quedó con la Vine. Cuando quedaste. y te quedaste eh, con la botella. Claro, yo recuerdo de la primera convivencia algo que me llamó muchísimo la atención fue la primera Eucaristía. De hecho, yo no entendía lo que significaba nada de la Eucaristía, pero el ambiente, la manera de cantar, la manera de incluso de recitar el Padre Nuestro de una manera tan distinta, tan conscientemente, me llamó muchísimo la atención. Y cuando volví a casa de esa primera convivencia les dije a mis padres, muy bien. Claro, mi padre enseguida, pues casi me tocó así, ¿Estás bien? Estás enfermo, hijo. ¿Eres tú? Tienes calentura. Sí. Y ahí fue donde inició todo el proceso, así fue como conocí a... Volviste a venir a diferentes actividades y ya iniciaste este proceso para ser fray. De ahí inició, más que el proceso, la inquietud, porque yo no quería venir aquí. Nuevamente. No querían venir Me aquí. resistí muchísimo. Claro. Realmente hubo un trabajo de que estos dos frailes, sobre todo Fray René y Fray Jesús Mari, se implicaron tanto conmigo que al final me dijeron, hicimos una especie de pacto. ¿Y qué? Si dentro de ¿Cuál un plazo de tiempo no te sientes bien, pues mira, te dejamos en paz. fue? Claro. Y pues no me dejaron en paz. ¿Te gustó? Tú les ¿Te creíste gustó? que te iban a dejar en paz. ¿Y cuándo llega San Agustín a tu vida? ¿En qué momento lo conoces? Yo San Agustín le conocí ya estudiando aquí en el Fray Luis de León la preparatoria. Fue cuando Realmente nos tuviste ese regalaron contacto. un librito de él y lo comenzamos a leer y ahí fue donde fue mi primer contacto. ¿Y cómo te sentías tú como joven? Porque bueno, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, el que siendo un joven tan pues normal, tan mundano, llegas a una escuela donde hay jóvenes también muy mundanos, pero tú tienes ese otro carisma. ¿Cómo enfrentas el tener este carisma con la mundanidad que se vive en la escuela? ¿Cómo le haces? ¿Fue fácil? No, yo creo que el choque entre mi fe vivida todos los días y la sociedad o el mundo fue hasta mucho después. Lo primero fue que la fe como tal me chocó muchísimo. Me chocó no de que me chirriara aquí y O me sea, no provocara un desprecio, no, al contrario. Me provocaba grandes preguntas y por aquel entonces me provocó una gran rebeldía, no respecto a la vida, sino respecto al mal que existe en el mundo. Sí, como esa primera etapa de, bueno, si existe todo esto, ¿por qué Dios lo permite, no? No, mi planteamiento era distinto. No, yo me niego rotundamente a que exista
el mal en las personas, al menos en mí. Yo no quiero ser uno más de los de la mancha gris, que yo suelo hablar mucho de una mancha gris en el mundo. No quería ser de un montón. Yo me niego, yo rotundamente me niego. Es que no veo que sea un horizonte ni para mí ni para nadie, pero como no lo puedo imponer, pues la fe me provocó esa rebeldía de decir no, imposible. Oye, Fray, ¿qué te parece si vamos a un vamos corte a un corte. y regresamos para que Interesante. nos platiques cómo Un poquito de esa mancha un poquito gris. de esa mancha gris? ¿Cómo un joven puede salir de esa mancha gris y sentirse amado y único? ¿Te parece bien? Perfecto. Regresamos. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto estar con ustedes y en esta ocasión quiero hablarles de la vida cotidiana de San Agustín. Nosotros a San Agustín tenemos la imagen que era un hombre que se dedicaba a escribir, un hombre que dictaba sus obras, pero olvidamos que San Agustín ante todo era un pastor de almas. Tal vez la figura y la faceta más importante agustiniana es esa faceta poco conocida de San Agustín como pastor de almas. Sabemos que San Agustín vivió como un obispo del siglo V, y en el siglo V el obispo es una figura que va adquiriendo un mayor poder y va adquiriendo una nueva figura de cara a la sociedad. Sabemos que el emperador Constantino dio el poder a los obispos a partir del siglo IV para que ellos pudieran ejercer como jueces, lo que se llamaba la audiencia episcopal, es decir, el tribunal episcopal donde los obispos podían dirimir y podían juzgar diferentes causas, particularmente causas que no fueran criminales, causas de tipo pleitos entre vecinos, causas económicas y dar una sentencia definitiva a todas estas causas. La vida cotidiana de San Agustín comenzaba precisamente allí, en su tribunal. El mismo San Agustín en sus obras nos recordará cómo él tenía que aguantar los pleitos y las situaciones de las personas, intentando ante todo imponer la norma del Evangelio y la paz entre los vecinos en ese tribunal episcopal. Pero se lamentará San Agustín de las tantas horas gastadas e invertidas en ese tribunal episcopal y nosotros hoy podemos lamentarnos de cómo San Agustín tuvo que estar allí y tal vez nos hubiera dejado muchísimas más obras de la que escribió si hubiera tenido tiempo realmente para no estar sentado en el tribunal, sino tal vez escribiendo sus propias obras. Por lo tanto, toda la mañana de San Agustín, podemos imaginarlo a él sentado en ese tribunal episcopal, dirimiendo diferentes causas entre los vecinos, entre las personas de Hipona, y acudían a este tribunal de San Agustín no solamente los católicos, acudían también los judíos, acudían también personas paganas, porque sabían que el tribunal de San Agustín era un tribunal honrado. Allí no cabía ningún tipo de elementos de favoritismo, sino que el obispo buscaba una solución pacífica y equilibrada para los contendientes. La mañana, por lo tanto, agustiniana pasaba allí, sentado en el tribunal. Sabemos que después de haber estado en el tribunal, San Agustín tiene un momento de comida sencilla. La comida agustiniana era una comida sumamente ligera, por lo que nos presenta San Posidio, una comida que consistía fundamentalmente en verduras y legumbres, una comida por lo tanto sumamente ligera que hacía San Agustín con sus hermanos. Después de la comida, San Agustín solía predicar. San Agustín predicaba tanto en la misa como fuera de la misa. Tenía algún tipo de catequesis con sus fieles dentro de la Basílica de Hipona para celebrar después de Eucaristía. Sabemos que la Eucaristía y la misa se celebraban todos los días en la diócesis de Hipona. A diferencia de otras diócesis del norte de África, donde la misa se celebraba una vez por semana o 2 veces por semana, dentro de la diócesis de Hipona, la misa se celebraba todos los días. Los vestigios de los sermones agustinianos nos presentan esa realidad. San Agustín amaba tanto la Eucaristía que se celebraba en su diócesis de Hipona todos los días la misa. Después de la misa, San Agustín tenía el rezo junto con sus fieles, los fieles y los monjes. La carta 29 de San Agustín es un precioso testimonio de cómo San Agustín compartía ese momento de oración litúrgica
con sus monjes y también con los fieles devotos de la iglesia de Hipona. Todos se reunían en la basílica y en esa basílica agustiniana juntos cantaban y rezaban diferentes salmos y, como nos recuerda la carta 29, quienes animaban este rezo y este canto eran los monjes del monasterio agustiniano. Finalmente San Agustín terminaba su día escribiendo sus obras. No podíamos entender la gran cantidad de obras que escribió San Agustín si no tomáramos en cuenta la genialidad de San Agustín y cómo él pasaba largas horas de la noche escribiendo estas obras suyas. Y más que escribiendo, San Agustín lo que hacía era dictar sus propias obras dictadas a diferentes copistas y escribanos que recogían lo que San Agustín decía. Largas horas de la noche que pasaba San Agustín dictando estas obras suyas. Y terminaba la jornada Agustín a una hora muy alta de la noche para dormir pocas horas y a la mañana siguiente una vez más estar listo para atender a todas las personas que le esperaban en su tribunal episcopal. Un hombre, por lo tanto, con una jornada sumamente intensa, pero donde estaba presente de una forma especial la experiencia de Dios. San Agustín tenía experiencias místicas o particulares de Dios que animaban e impulsaban su vida y que le daban fuerza para poder continuar con esta vida tan intensa de apostolado, de trabajo y de interés por los demás. Soy Enrique Guigarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Estamos aquí de regreso con Fray José Asunción Sánchez y pues bueno, platícanos un poquito de todo esto que te cuestionaba, esta mancha gris que nos ha causado así como... ¿Cómo de qué ¿Qué se será trata? la mancha gris? ¿A qué le llama mancha gris? ¿A qué le llamo mancha gris? Pues sobre todo esa especie de anhelo frustrado, de melancolía, de anhelo de ser feliz, de estar haciendo lo que estés haciendo, de estar pasando lo que estás pasando, pero que tenga sentido. En aquel momento, quizá por mi corta edad, no tenía respuestas, pero sí descubría que en estos señores que vivían aquí en el Fray Luis de León, había sentido, había como que algo que le daba rumbo a todo. La ausencia de ese rumbo para mí es esa mancha gris. Esa mancha gris. Oye, Fray, ¿y no sientes que ahí te conectas o ¿cómo podríamos decirlo? Te empatizas con los chicos de hoy, que lo tienen todo y aún así sienten esa melancolía, ese sinsentido en su vida? Yo no solamente me identifico con eso en los jóvenes, que más pequeños o mayores que yo, al fin de cuentas jóvenes. Me identifico con ellos también. ¡Qué lindo! Te queremos, Fray. Si los más Pero no dijo de ti, hermano. No dijo de ti. No, muy bien. Bueno, síguenos diciendo. no solamente en ese déficit de sentido, sino también reímos por lo mismo, soñamos muchas cosas, quizá en diferentes conceptos o en diferentes cosmovisiones religiosas, ideológicas, políticas. Claro. Pero en el fondo es esa misma esperanza, ese mismo gozo, nos entristecen las mismas cosas. No hace mucho vivía todavía en España y lloré con algunos jóvenes muy preparados y que no tienen trabajo. Por supuesto. Que es una realidad, no solo española, sino de México y de todo el mundo. Jóvenes preparados, con grandes inversiones en sus carreras, que quieren comenzar una vida laboral y que se dan cuenta y no pueden. Y que no pueden. Y eso les genera una frustración. ¿Y qué se le dice a un joven? Llora con él y ¿qué le dice, Fray? Pues al principio ser bien sinceros y decirles, yo trabajo no te voy a ofrecer porque no lo tengo. Si me quieres ayudar a tender la cama, pues sí, pero nada más. Claro. Pero hay que tener una mirada positiva y esperanzadora respecto a los jóvenes. No hace mucho, cuando estudiaba filosofía, recuerdo que leí un librito de un obispo de Chiapas que decía cómo los indígenas me evangelizaron a mí. Él iba de misionero, ¿no? Y el que resultó evangelizado fue él. Pues un poco me pasa a mí con los jóvenes. Claro. Cómo ellos me van a... Se supone que yo soy el que tiene que transmitir un mensaje y de hecho lo hago o lo intento hacer, pero en el fondo se recibe más de lo que uno predica. Sobre todo porque empatas en una realidad donde, y justo lo estábamos hablando antes del programa, ¿no? Esta parte espiritual que a veces nos saltamos en el joven, que es la época de grandes ideales,
que estamos como a veces asumiendo que todo no les importa o que son insensibles o simplemente porque hay un salto generacional tan grande, Claro. no nos damos cuenta de todas las realidades y cómo las están viviendo y de las todo el respuestas que están potencial buscando. también, ¿no? Que tienen todos estos chicos. Claro, yo creo que todas las generaciones en su tiempo tienen que dar respuestas, pero yo sí, ahora que tengo una cámara enfrente y que también me verá gente mayor, sí que le quiero decir que qué han hecho ustedes, señores mayores, para que nosotros tengamos que buscar respuestas que en principio no solamente nos rompen la cabeza, sino las buscamos porque nos rompen el corazón. ¿Qué han hecho no solamente a nivel político, no solamente a nivel cultural, sino en el trato con los jóvenes? Lo que tú decías, ese choque generacional, a veces los jóvenes nos sentimos no solos físicamente, sino incomprendidos. Yo creo que el joven siempre es un poco incomprendido, ¿no? Claro, pero yo sí me atrevo a cuestionar los que ya van de salida. Sí, porque ¿Qué es lo ¿Qué que hemos han hecho por ustedes? que nosotros tenemos que buscar respuestas que no solamente nos rompen la cabeza, sino que también nos rompen el corazón? o también yo creo que en ese sentido, ¿qué hemos dejado de hacer? Como lo quieran ver. Ahí ¿Crees yo que lo el dejo en joven, tintero. el joven No hace lo que hacemos, se sino siente lo que- solo? Eso es, Lucero. O sea, el joven actualmente se siente solo, siente que lo hemos dejado de un lado a que tome sus propias alas y vuele solo. El adulto lo estamos dejando solo al joven. No lo sé. Yo sí que me atrevo a decir desde la sensibilidad, desde la percepción del joven. El joven, por definición, nos sentimos como incomprendidos, como que a veces, en lugar de que Criticados. nos ayuden, los mayores como que nos estorban. No, y que además siempre los estamos de alguna manera criticando, ¿no? En lugar de O Efectivamente. escuchar. queriéndolos educar, Y- orientar o hacia hacer. como Y no nosotros nada somos. más es eso, ¿no? ¿Qué tanto O hacer las cosas por estamos ellos, tal nosotros decidiéndoles la pista vez. Así. Que deben en vez seguir. de acompañarlos en esa búsqueda y en ese camino que va a ser diferentísimo al que nos hemos planteado nosotros? Ojalá. ¿Puede ser? Ojalá. Sí. ¿No? Ojalá que sea ¿Y diferente. dónde? Porque yo creo que ellos justamente son eso. Los que pueden hacer un camino diferente al que nosotros hemos hecho. Pero también creo que que ustedes se cuestionen y tengan toda esta rebeldía, algunas veces a nosotros nos confronta y nos hace ver nuestros hierros. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta. ¿Tú qué piensas? Como adultos. Como adultos. Pues ahora mismo que estabas diciendo esto, yo recordaba unas palabras del Papa Francisco, que decía que hay una generación que está perdida, al menos laboralmente, y robarles el derecho a desarrollarse en un empleo, les robas un principio básico de la felicidad. Porque hay personas, es como un grito de rebeldía, porque hay personas que están decidiendo el futuro de unos jóvenes muy bien preparados, con un corazón bueno, que a veces para ustedes los mayores quizás nos desviamos un poco y sorprendemos para mal, pero no somos ni malas personas, no somos ni peores ni mejores, solo simple y sencillamente somos distintos, y encima los que están arriba, me refiero a los que tienen cierto poder, ¿por qué deciden un futuro para nosotros sin salida? Para nosotros, me incluyo porque no quiero ser ajeno a esa realidad. No, claro, y estás, No, y estás inmerso en eso y en ese esa es el realidad. valor de ser fraile y Claro. de estar también en ¿Qué es? ese mundo. Y yo creo que también, o sea, yo creo que nuestra situación como adultos también tendría que ser justo en ir junto con ustedes, porque también no todos los adultos pues, la tenemos ganada, ¿no? También ha sido un trabajo de ir abriendo muchas puertas, en acompañarlos y en ir como juntos a buscar esas respuestas que aparentemente nos están dando, no desde que yo la tengo resuelta, porque muchas veces desde esta situación en la que a veces nos Así ponemos es, por la claro. edad, impedimos vernos con cierta camaradería y decir, pues así Vamos como por no el tengo mismo camino. tú no, pero tú tienes una cosa que Claro. yo no tengo. Oye, y es esa- todo un camino por delante y muchas fuerzas que a lo mejor a mí ya me faltan.
Claro. Así es. Oye, Fray, ¿y has encontrado la respuesta, siendo Agustino Recoleto, a todas estas interrogantes? Sí, porque fue este ámbito, este contexto, este cuadro Agustino Recoleto lo que me provocó todo. Todo el cuestionamiento, la Todo. búsqueda de la verdad. Yo creo que ahí es donde tú nos decías que te identificas con San Agustín. Cualquiera se identifica con San Agustino, pero sí. Todos los muchachos. Todos. Sí, todos. en eso. Y con respecto a tus amigos, en este camino, Agustino Recoleto, ahora que te vuelves a encontrar amigos que han encontrado diferentes caminos, ¿cómo es tu camino con respecto del de ellos? Pues es como una terapia de choque al principio, pero después es como decían ustedes, caminar codo a codo y no a codazos. Juntos. Claro. Juntos. Yo creo que los que son testigos de mi proceso, pues más o menos saben ya convivir conmigo y saben cómo soy y no hay ningún problema. Pero sí suele suceder de que llego a un sitio y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, papá? Y al final, ¿y a qué te dedicas? Típico, ¿no? Que te preguntan, ¿a qué te dedicas? Pues a nada. ¿Qué estudiaste? Pues yo estudié filosofía y teología. ¿Por qué? Porque soy un sacerdote y un religioso. Y se quedan así como que, ¿y dónde está la cámara escondida? A ver, Candy Cam. No es cierto. A ver, no me la creo. ¿Por qué no te creen? No lo sé. No, yo no tengo ni idea. ¿Y tú qué le respondes? Pues que te trágate esa verdad. O sea, Ok, es verdad. así soy yo, a esto me dedico, y cuando te dicen, ¿Y eres feliz? A veces. Voy a especificar por qué digo a veces. Ok. antes de irnos, Antes de irnos, Yo creo que la felicidad es un proceso, un caminar, ¿vale? Y hay momentos en los que uno se siente muy, muy triste o muy abandonado por cuestiones propias de la vida. En esos momentos decir soy feliz sería como traicionar el mismo concepto de felicidad. Yo no creo que la felicidad sea una eterna sonrisa, Claro. sino un eterno estar lleno de sentido. Por eso, a veces. son momentos. Y a veces el sentido se esconde debajo de cualquier cosa, pero ahí está. claro. Pues muchas gracias, Caminar Fray, con Dios. por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener un segundo programa con él y pues bueno, de alguna manera les agradecemos a ustedes el que nos miren. Hasta Gracias, luego y hasta muchas luego. gracias, Fray. Hasta luego. Gracias. Muchas a gracias, ustedes. buenas tardes. Gracias, Buenas Fray. tardes.